Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este 12º vídeo de Expediente Cuevas, este canal de YouTube que lleva poco más de 2 meses en funcionamiento y pues aquí me encuentro grabando un vídeo que no esperaba grabar. Estamos a domingo, día 11 de enero del presente 2025 y pues amanecíamos con una noticia como sucedía hace unos días, precisamente, ¿no? Con otro fallecimiento significativo en lo que respecta al mundo de las anomalías. Si hace unos días, poquito antes de Año Nuevo, fallecía el famoso contactado ufológico catalán Luis José Grífol, hoy amanecíamos con la noticia de que hace, bueno, pues unas horas fallecía el famoso escritor teórico de la astroarqueología, ahora explicaremos un poco qué es esto, Erich von Däniken. Erich von Däniken es un escritor suizo que se hizo especialmente popular a finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, porque popularizó, que no inventó, y ahora hablaremos de este tema, aquella teoría de que fuimos visitados por seres extraterrestres en el pasado y estos seres habrían dejado vestigios que hoy con lupa se podrían observar en ciertas construcciones arqueológicas, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver precisamente con vestigios terrenales, por así decirlo. Este señor escribió casi medio centenar de libros, vendió cerca de 65 millones de ejemplares de sus libros, una auténtica pasada, es un bestseller, obviamente de pleno derecho, ¿no? Y bueno, este señor, obviamente, lo primero que hay que decir, más allá de que muchas de las teorías, por no decir directamente vagas especulaciones con las que se popularizó sus trabajos, es alguien que abrió camino a muchos compañeros. Muchos compañeros que se dedican a esto del misterio lo hicieron gracias a los libros de Erich von Däniken. Y esto ya obviamente es algo digno de mención. Yo cuando apenas tenía 19, 20 años y empezaba a meterme en estos temas, recién iniciado el siglo XXI, pues también caí en las lecturas de Erich von Däniken, ¿no? Con algunos libros que ya son clásicos. Llevo unas horas dándole vueltas a qué ofreceros, a qué contaros. Y claro, pues obviamente he recordado que en 2011 tuve ocasión de entrevistar al propio Erich von Däniken para Dimensión Límite, ¿no? Así que vamos a traeros esa entrevista de 23 minutos para que la escuchéis si no la habéis oído, que es muy curiosa porque creo que por primera vez, o prácticamente por primera vez, al menos en España, que yo recuerde, me puedo equivocar, se planteaba una entrevista crítica a Erich von Däniken, crítica con alguno de sus, teorías, con alguno de sus postulados, ¿no? Y bueno, qué decir de Erich von Däniken, que, bueno, sus libros son muy conocidos. El primero de ellos fue Carros de los Dioses. Esto es una edición ochentera de bolsillo, digamos en inglés, de este libro, cuya traducción, a lo mejor, a los que estéis un pelín metidos, esto de Carros de los Dioses quizá no suena demasiado, pero si yo digo Recuerdos del Futuro, de esta fantástica colección que publicaba Plaza y Janés de otros mundos, a lo mejor ya os suena un poco más. Recuerdos del Futuro fue la traducción, digamos, al castellano de este Carro de los Dioses, ¿no? Un libro que yo me empapé, que me fascinó, y que luego fui descubriendo con el paso de los años que prácticamente todo lo que contaba estaba desfasado, directamente era mentira, ¿no? Pero, obviamente, ahí está el legado y las vocaciones que abrió
este señor, que escribió muchos más libros. Pues, a ver, tengo por aquí también este Regreso a las Estrellas, también publicado por la famosa colección Otros Mundos, con su plastiquito y todo. Hay también, tengo algunas ediciones en inglés, me las regaló un buen amigo, creo que fue Chris Obeck, si mal no recuerdo. En busca de los aliens ancestrales, también, libro setentero. También alguna rareza saliéndonos de la astroarqueología, que vendría a ser, digamos, la disciplina que estudia los vestigios arqueológicos desde un punto de vista presuntamente astronómico, por no decir directamente astrológico, ¿vale? Que es algo bastante especulativo y que no tiene nada que ver con lo que se conoce como la arqueoastronomía. Son cosas muy distintas. La arqueoastronomía serían los estudios serios y académicos sobre la relación entre los astros y las construcciones, digamos, terrenales, y la astroarqueología vendría a ser la especulación pura y dura, que ya tiraría de teorías como que los extraterrestres inequívocamente han estado aquí porque era imposible que nuestras antiguas civilizaciones pudieran construir, digamos, mausoleos espectaculares si no era con ayuda de los dioses extraterrestres en este caso. Obviamente todos estamos pensando en líneas de Nazca o en pirámides de Egipto, ¿no? Siguiéndonos un poco de eso, también publicó alguna cosa curiosa sobre el tema o el asunto de los aparecidos, que es un asunto que a mí me interesa muchísimo, con este libro que tengo por aquí, Las apariciones. Y bueno, también pues en su línea, ya en los 80, el día en que llegaron los dioses también, ¿no? Bueno, otro de los libros del señor von Däniken. Os he enseñado media docena, pero hay muchos más, tengo muchos más, tendría que buscar en Villa de por sí desorganizada biblioteca, de la que tenéis una buena muestra ahí atrás. Mirad, me quito. ¿No? ¿Os hacéis una idea, no? Bueno, pues eso que veis ahí lo tengo por triplicado en libros. Tengo miles de ellos, con lo cual es difícil, ¿no? Llevo como una hora buscando volúmenes pues para recordar a von Däniken y para mostrarlos también a vosotros, ¿no? Bueno, yo quiero que este vídeo sea algo diferente. No quiero hacer más de lo mismo, no quiero contar las cosas que seguramente en los próximos días vais a escuchar en numerosos podcasts o programas de estos temas sobre la historia y la bibliografía de Erich von Däniken. Quiero contaros casos o historias que no son tan conocidas. No sé si lo voy a conseguir, pero al menos voy a intentarlo, ¿vale? En un libro que publiqué hace unos años, Dossier de lo Insólito, pues incluía la entrevista a Erich von Däniken que vais a escuchar a continuación, pero también metí una serie de datos biográficos que no eran especialmente conocidos. Y empezamos ya, ¿vale? Voy a leeros algunas partes, porque a mí me parecieron muy llamativas y no me las contaron cuando empecé a interesarme en la figura de von Däniken, el hombre de los Ancient Aliens, ¿verdad? Lo que no muchos saben es que von Däniken fue arrestado por la Interpol en 1968 por evasión de impuestos. E investigaciones posteriores elevaron el fraude a $750.000. Con lo cual fue declarado culpable y condenado a 3 años y medio de cárcel. Erich von Däniken estuvo en la cárcel por evasión de impuestos. De hecho, ahí escribió su famoso Regreso a las Estrellas, este libro que os enseñaba antes, este libro de aquí. Lo escribió gracias precisamente a, bueno, pues, unos personajes que ahora vamos a ir citando, que no son muy conocidos y que os van a sorprender, ¿no? Gracias a Recuerdos del Futuro, el libro que también os mostrábamos antes, ¿vale? Bueno, pues gracias a los beneficios de este libro pudo pagar la fianza y salir antes de prisión, ¿no? Pagó la multa y antes de tiempo salió de la cárcel. Pero vamos, los problemas legales y judiciales fueron pues interpretados por ciertos sectores como una reacción de las iglesias cristianas ante los postulados religioso/extraterrestres defendidos por el propio Däniken en sus obras. Aunque esta, pues, no sería la última vez que de hecho fuera condenado a prisión, de la que consiguió librarse en varias ocasiones, precisamente por fraudes fiscales y tropelías económicas varias. Con lo cual ya tenemos a un Erich von Däniken un poco pillo, ¿vale? Un poco pillo, y esto no es una opinión mía, es que ha sido condenado y encarcelado por ello, ¿no? En 2002, nos adelantamos mucho, crea un parque temático ubicado en Interlaken, Suiza, llamado Mystery Park, ¿vale? Es una especie de parque temático del misterio.
pero debido a los bajos ingresos tuvo que ser cerrado entre 2006 y 2009. Y aquí empezamos con datos interesantes relacionados con sus primeros libros que no todos conocen y que a mí me parecieron muy curiosos y me hicieron pensar bastante. Y es que Wilhelm Royensdorf era un guionista que firmaba los créditos del documental de 1970 que se hizo a raíz del éxito de sus primeros libros. El documental respondía el nombre en España de Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas. Es un documental que incluso se estrenó en salas de cine. Yo no lo viví, obviamente, pues yo nací 22 años después, pero... No, perdón, 12 años después, se me ha ido, 12 años después, yo nací en el 82, pero bueno... tuvo bastante éxito, seguramente aquellos que peinen más canas que yo recuerden aquel estreno. Bueno, pues a este señor, a Wilhelm Rogersdorf, le atribuyen el estilo tan comercial de las obras de Däniken y que tantísimo éxito le han reportado al propio escritor suizo. Según publicó el investigador, psicólogo y director de la revista Más Allá, Antonio Luis Moyano, en un reportaje dedicado a von Däniken que publicamos hace ya varios números en el Ojo Crítico, esta revista digital con una pequeña tirada en papel, digamos, gratuita, que podéis encontrar en www.elojocrítico.info, una revista dirigida por Manuel Carballar, de la que yo soy redactor jefe desde hace ya como 3 lustros. Por esta revista, Moyano escribió lo siguiente, leo: conocido escritor, guionista y productor de cine, Rogersdorf, que estaba muy familiarizado con el género de ciencia ficción, era en realidad el seudónimo elegido por Utz Utermann, quien sabe si para alejarse de su pasado como editor de publicaciones para las juventudes hitlerianas de la Alemania nazi. Esto se pone cada vez más interesante. El que, digamos, podría ser el negro de Däniken era un tipo que había escrito, digamos, para las juventudes simpatizantes con Hitler. De hecho, esto es importante y hay que decirlo porque hay muchos que consideran que Däniken fue un pionero a la hora de, digamos, establecer estos postulados de los antiguos astronautas o de los antiguos alienígenas, ¿no?, que visitaron nuestro planeta. Esto no es verdad, no es cierto. Von Däniken fue, digamos, sucesor de otros autores como Robert Charroux, y dos muy famosos, Louis Powers y Jacques Bergier, muy conocidos por el Retorno de los Brujos, que fue también un libro de cabecera que a finales de los 60 se hizo muy popular y que también fue la puerta de entrada de muchos de los interesados en estas cuestiones. Javier Sierra, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Pues ellos, Powers, Bergier, Charroux, abordaron los mismos temas y esbozaron las mismas teorías que el famoso escritor suizo, ¿no? Aunque, claro, este lo hizo de una manera mucho más comercial, mucho más accesible al público genérico, con lo cual, digamos que unos crearon las teorías y otros se llevaron pingües beneficios sobre las mismas porque supo venderlas de forma más comercial, ¿vale? Von Däniken no dejaba de ser un poco hombre espectáculo, ¿no? Hombre espectáculo que obviamente con un interesante sentido, ¿cómo diría yo?, pícaro, de picardía, ¿vale? Ya hemos visto que se le condenó, insisto, por evasión fiscal en varias ocasiones y de hecho estuvo en cárcel bastante tiempo, ¿no?, por ello. Menos del que quizá merecía en base a que pudo pagar una multa por los beneficios de su primer libro, como antes contábamos, ¿no? Y bueno, evidentemente es algo que no todo el mundo conoce, ¿no? Así que poco más voy a contar. Sí quiero matizar una cosa, varios compañeros están diciendo que se ha ido Erich von Däniken y con lo tanto uno de los mayores artífices de la ufología. A ver, esto no es correcto. Erich von Däniken no tenía nada que ver con la ufología. La ufología estudia los ovnis, objetos volantes no identificados. Erich von Däniken jamás se interesó por el tema ovni. Erich von Däniken directamente teorizaba sobre que, digamos, que esos ovnis, en todo caso, si venían, era para contemplar lo que ya habían hecho sus ancestros extraterrestres en el planeta Tierra. A él el tema ovni no le interesaba especialmente, de hecho se le pregunta, en la entrevista que vas a escuchar a continuación, y vas a escuchar lo que él mismo dice sobre el tema ovni, ¿no?
una entrevista en la que reconoce algunos errores, cosa que está bastante bien, le cuesta, de hecho, conforme va avanzando la entrevista y se le van planteando preguntas más críticas, más celeridad tenía porque la entrevista acabase, curiosamente, ¿no? No estaba acostumbrado a este tipo de preguntas, pero obviamente nosotros desde Dimensión Límite queríamos conocer lo que quizá no otros compañeros le habían preguntado, al menos en España, y sospecho que tampoco de forma muy habitual en otras partes del mundo, ¿no? Al propio Von Däniken directamente, frontalmente, que es como nos gusta hacer las cosas en Dimensión Límite y a mí particularmente como periodista, ¿no? Si quiero saber por qué Von Däniken ha hecho según qué cosas, creo que la mejor manera es de preguntárselas directamente a Von Däniken, más que teorizar, opinar, debatir y ese tipo de cosas, que están muy bien y son muy lícitas, pero que a mí particularmente, y esto es una opinión tan personal como impopular, aporta más bien poco si no es acudiendo, de hecho, insisto, a la fuente directa. En aquel programa de Dimensión Límite, programa 42, si mal no recuerdo, pusimos la entrevista y luego hicimos una tertulia hablando un poco de lo que varios compañeros pensaban de Von Däniken, pero siempre en base a lo que contaba el propio Von Däniken, que yo creo que es importante, ¿no? Así que, pues, poco más voy a contaros. Yo creo que ya he soltado un buen rollo. Podría hablar mucho más de Von Däniken, obviamente, pero hay otros compañeros que lo van a hacer mucho mejor que yo en los próximos días. Y yo simplemente quería ofreceros, principalmente, lo troncal de este vídeo es la entrevista a Von Däniken, para que le escuchéis a él, respondiendo a preguntas críticas en algunos casos. Y también, bueno, pues, ya que iba a hacer una intro presentando el contenido, he considerado interesante contaros cosas que seguramente no os vayan a contar, insisto, en la mayoría de los medios cuando escuchéis hablar de Erich Von Däniken, que era su parte quizá un poquito más oscura, un poquito más pícara, y que quién sabe si tiene algo que ver con esa forma tan comercial que tenía de vendernos algo que nunca demostró y que probablemente, no quiero ser taxativo, digo que probablemente nunca existió. ¿Vale? Así que, más allá de eso, más allá de generar, digamos, polémicas de antemano, aquí está la información. Esto que os he contado, la mayoría de lo que os he contado es información que es fidedigna, la podéis comprobar, está ahí, ¿vale? Y ahora os dejo con la entrevista a Erich Von Däniken, ¿no? Para que le escuchéis directamente a él, respondiendo a las preguntas que le hacía con un paupérrimo inglés de hace 3 lustros. Pido disculpas. Pero bueno, menos mal que nuestra compañera Beatriz Erlanz, de Dimensión Límite, se encargó de traducir y poner voz a las respuestas de Von Däniken. Vais a escuchar la entrevista en inglés de fondo, ¿vale? Mis preguntas y sus respuestas, pero encima escucharéis mi traducción al castellano de mis preguntas y la traducción y la locución en castellano de Beatriz Erlanz a las respuestas de Erich Von Däniken. Es una entrevista telefónica, no vais a ver fotografías mías con Von Däniken porque fue telefónica, pero bueno, pues aquí tenéis el vídeo, que no tiene ningún interés el vídeo como tal, sino el audio como tal, que creo que merece la pena, insisto, por escuchar a un Von Däniken un poco diferente en cuanto a, digamos, las preguntas que tuvo que confrontar, que como ya decíamos antes no son las habituales. Sin más, hasta aquí este vídeo. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad. Si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir. Si queréis participar o colaborar de alguna forma para que sigan haciéndose, hay una cuenta de PayPal que es apoyodimensionlimite@gmail.com. Y bueno, ya sabéis que pues estamos en los podcasts, Dimensión Límite, con sus respectivos programas Testigo DL, Estoy en TDL y TL Confidential, que habrá uno muy prontito, seguramente la semana que viene, con un personaje muy conocido y muy controvertido. No os lo perdáis, ahí os dejo. Estáos atentos a los canales de Dimensión Límite, en iVoox, en Podimo, en Apple Podcasts o en Amazon Music. Lo vais a ver al final de este vídeo, después de la entrevista, vais a ver un poco un recordatorio, una especie de vídeo final con recordatorio de las cosas que tenéis que ver, ¿no? Y por supuesto, no os olvidéis de visitar, digamos, el canal de YouTube hermano de este Expediente Cuevas, como es Rumbo al Infinito FM, comandado por mi compañera Adriana Stopp. Sin más, ahora sí que sí, me callo y os dejo con Erich Von Däniken. A partir de ahora, las opiniones sobre su historia, sobre su figura, sobre lo que cuenta, sobre sus respuestas directas, recae directamente en vosotros. Hasta la próxima y dentro vídeo, o bueno, mejor dicho, dentro audio. La hora cuántica con David Cuevas.
¿Cómo han evolucionado sus teorías, desde Recuerdos del Futuro, su primer libro, hasta sus trabajos más recientes? Mi primer libro fue Los carros de los dioses, traducido en España como Recuerdos del futuro, publicado en 1968, y desde aquel he publicado 31 libros más, en total 32 en el mercado, y han sido traducidos a 28 idiomas diferentes, vendidos en todo el mundo, por supuesto. Han inspirado películas y series de televisión, así que la evolución de mis publicaciones ha sido fantástica. Estoy muy contento con ellas. ¿Cómo recuerda el revuelo causado por su primer libro? ¿Nos cuenta alguna anécdota? You see, when I wrote the first book, Chariots of the Gods, I was the managing director. Cuando escribí mi primer libro, Los carros de los dioses, yo era el director de un hotel de 5 estrellas en Suiza. No era un escritor profesional. Al principio no podía encontrar un editor. Envié mi manuscrito a 20 editoriales diferentes en los países de lengua germana que lo rechazaron y me lo devolvieron con el usual bla 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 bla. Nosotros no publicamos este tipo de material. Y finalmente una editorial, Econ Verlag, en Düsseldorf, Alemania, se atrevió a hacerlo y durante 2 meses fue número 1 en ventas en Austria, Alemania y Suiza. Al principio fue bastante difícil, pero al final funcionó. Después del éxito de ventas de Los carros de los dioses, abandoné mi carrera en la hostelería y me dediqué en exclusiva a la investigación. Y es a lo que me dedico desde hace más de 50 años. After the big bestseller of Chariots of the Gods, I have given up my hotel career. I did not work anymore as a hotel manager, but only as a researcher. And this I'm doing now since more than 50 years. ¿Se posicionaron los historiadores de entonces en contra de las teorías vertidas por usted en sus primeros trabajos? Of course, most of the scientific community was against me. Por supuesto, la mayoría de la comunidad científica estaba contra mí. Todos se reían y decían, esto es ridículo, no hay extraterrestres, y si los hubiera, su apariencia sería muy distinta de la nuestra, la humana. Incluso aunque tomáramos todo esto por cierto, nunca podríamos tener contacto porque las distancias en el universo entre una estrella y otra, esas distancias en años luz, harían imposible que un extraterrestre llegara a la Tierra. Esta era la crítica en 1968-1969, mientras, por supuesto, todos los críticos cambiaron y se dieron cuenta de que existían evidencias muy importantes de otros planetas similares a la Tierra, viendo que la arqueología o los libros sagrados de la humanidad apuntan todos a una cosa. Este planeta ha sido visitado por extraterrestres hace miles de años. ¿Cuál es el misterio que más le fascinó, aunque algunos de ellos tengan una explicación racional en nuestros días? We must differentiate between two things. The ones are the hard facts, things which we can touch, we can photograph. Debemos diferenciar entre dos cosas. Una, los hechos concretos, elementos que aparecen y que podemos fotografiar, y otras son todos los libros sagrados, que recopilan la mitología de la humanidad. Sobre los hechos concretos, estoy completamente seguro que muy por debajo de la Gran Pirámide de Egipto hay todavía cámaras, y en estas salas encontraremos literatura de tiempos antiguos. Eso por un lado. Tenemos en Perú la llanura de Nazca, que es uno de los misterios sin resolver de la ciencia. Por supuesto que conozco lo que dice la arqueología tradicional sobre cultos religiosos, pero eso no es suficiente. Nazca sigue siendo un misterio. Of course, I know the traditional answers of archaeology. I know that they say it was just a cult and a religion. Y tenemos también, por ejemplo, en México, en la cultura maya, en Palenque, bajo el templo de las inscripciones, el hallazgo de una gigantesca lápida de piedra que es absolutamente sensacional, la lápida de Palenque. La piedra mide 3,8 metros de largo y 2,20 de ancho, y se observa en ella a un hombre inclinándose hacia adelante, casi como un piloto de motociclismo, que lleva como una máscara de oxígeno en su nariz, y usa ambas manos para manipular algún tipo de control. Está sentado como en una especie de cápsula y fuera de la misma hay como un fluido que se filtra. Todo esto es muy expresivo visualmente y, por supuesto, de nuevo la arqueología tiene una explicación alternativa.
pero es una cuestión de tiempo esperar 10 años a que la arqueología alcance explicaciones más modernas. Estos son los hechos concretos, pero en los libros de tradición religiosa encontramos cantidades increíbles de testigos visuales, de hace miles de años, que han descrito lo que ocurría. El más representativo de ellos fue el profeta Enoch. ¿Pero cree que esos misterios que acaba de citar continúan sin explicación hoy día? We will find a rational explanation, but it will take another 5 or 10 years because Encontraremos una explicación racional, pero costará otros 5 o 10 años, porque de momento tenemos problemas con la religión, en la ciencia. Se necesita una completa y nueva forma de pensar antes de que la arqueología y ciencia tradicionales acepten nuevas explicaciones. Por ejemplo, cuando coges uno de los libros sagrados y topas con la palabra ángel, ¿qué es un ángel? En la religión tradicional, un ángel baja del cielo, tiene alas. Los ángeles tienen un halo alrededor de su cabeza, a veces portan un arma, por ejemplo, el arcángel San Miguel lleva una espada. Ahora olvidas la palabra ángel y la sustituyes por la de extraterrestre. Haciendo esto, cambias el texto por completo. Si lees en el Antiguo Testamento que algunos humanos, por ejemplo Abraham o Enoc, fueron arrebatados de la tierra y llevados arriba en los cielos, ese arriba en los cielos en la tradición religiosa quiere decir que Dios se los ha llevado, pero en los textos antiguos estos humanos son traídos de vuelta de nuevo a la tierra, así que no han estado realmente en un cielo en el concepto religioso, sino en un cielo como una nave espacial. Así se cambia hacia una nueva visión, se cambia el punto de vista tradicional y se transforma el concepto de todo el texto. Usted se ha especializado en narrarnos ciertos vestigios del pasado según la perspectiva de la intervención extraterrestre en los mismos, pero ¿qué puede decirnos del futuro? ¿Cómo cree que se desarrollarán los acontecimientos? About the future? Yeah. Well, look, in antiquity, every old culture was believing. El futuro, en la antigüedad, en cada cultura antigua se creía en el retorno de los dioses. La cultura maya en Mesoamérica, la inca en Sudamérica, los antiguos egipcios, etc. Todos ellos creían que en algún momento del futuro los dioses volverían a la tierra. Ahora, el mismo patrón lo tenemos en nuestra tradición religiosa. Fui educado como católico y en la tradición católica, en el Evangelio de San Marcos, se lee claramente que Jesucristo regresará a la tierra. Y lo mismo sucede en el Islam. Los musulmanes creen que un día Mahdi regresará a la tierra. Lo mismo ocurre en la religión judaica, que es más antigua que las otras. Desde hace más de 5.000 años esperan que el Mesías regrese a la tierra. Así que tu pregunta es, ¿qué pasará en el futuro? Pues que en el futuro algunos extraterrestres regresarán y todas las religiones tendrán que aprender que su Mesías, su Mahdi, su Jesucristo no son tales, sino simplemente extraterrestres. So, your question was what happened in the future? Yeah. In the future, some extraterrestrials will return, and all the religions they have to learn. They were waiting for Messiah. Esto sucederá en el futuro. Definitivamente volverán. Ellos prometieron regresar en nuestras escrituras sagradas y entonces entraremos en shock. Estaremos completamente conmocionados porque no estamos preparados para un evento así. Por eso escribo sobre todos estos misterios desde una perspectiva moderna, para que no nos conmocione tanto su llegada, porque regresarán. No hay duda de ello. This will happen to us humans in the future, and we will be shocked, completely shocked, because we are not prepared for such an event. That's why I think it's reasonable to think about all these mysteries in my eyes, in modern eyes, so we are not shocked when they will return, and they will return. We just don't know when.
Nobody has a date. What's your opinion about the exopolitics? ¿Qué opinas sobre la corriente exopolítica que defiende el actual contacto terrenal entre extraterrestres y seres humanos? ¿Les da crédito a estas informaciones? Well, I'm not so sure with exopolitics. I know some people who work with it. But, Conozco a algunas personas que trabajan en ello, pero, ¿sabes? En realidad estamos haciendo política en la Tierra. Suponemos que los extraterrestres deberían tener una moral y ética similar a la nuestra, pero quizás sea completamente distinta y les importe un carajo toda nuestra exopolítica. Desde mi punto de vista, no creo que haya seres extraterrestres viviendo entre nosotros. De momento, opino que tienen otros métodos para I observarnos. think they have other methods to observe us. Entonces, ¿no cree que haya seres extraterrestres infiltrados entre nosotros? No. Okay. You wrote a book. Usted escribió un libro titulado ¿En qué me he equivocado? ¿Era realmente necesario publicar un trabajo como ese? ¿Por qué? Publish a work like that? I think it was good to make this because of Creo que fue beneficioso hacer algo así, porque por supuesto en muchos detalles estaba equivocado, pero es algo normal en la ciencia. Cuando investigas muchas cosas, más tarde aprendes que tu investigación puede ser incorrecta, así que debes admitir que en algunos casos estabas equivocado, pero no en lo más importante. Lo principal es que los extraterrestres estuvieron aquí hace miles de años, ellos crearon la inteligencia humana a través de manipulación genética, ayudaron a nuestros antepasados con cierta tecnología y regresarán de nuevo en el futuro. Esa es la afirmación básica y en ella nunca estuve equivocado. Es definitivamente correcta, pero en muchos pequeños detalles puede ser errar. Es natural en el terreno de la ciencia. it doesn't matter. In science, it's the same thing. What do you think about the research? ¿Qué opina de los investigadores o divulgadores que tomaron el relevo de sus descubrimientos? ¿Cree que ha sido usted una clara influencia para ellos? For them? You see, many journalists and many movie producers have taken materials out of my books. Muchos periodistas e innumerables productores de cine han tomado material de mis libros. Creo que está bien, es la manera en la que se trabaja en sociedad, no importa. Por supuesto, no me alegra que roben cosas de mis libros y que ni siquiera citen mi nombre, pues es normal en la sociedad que las cosas crezcan y crezcan. Periódicos, películas, televisión, etc. Actualmente, el canal Historia de Estados Unidos ha realizado una serie de 15 capítulos titulada Extraterrestres en la Antigüedad, y es algo muy positivo para las hipótesis de Erich von Däniken. Very positive about this Erich von Däniken hypothesis. Okay. ¿Conoce usted a investigadores españoles? Y si es así, ¿a cuáles? I knew before, some years ago. I had Conocía antes, hace unos cuantos años. Tenía muy buena relación con Andreas Faber-Kaiser. Era muy buen amigo mío, pero él falleció. Tenía una personalidad fascinante. personal friendship. Yeah. Some people think that Faber-Kaiser Hay quienes dicen que fue asesinado debido a sus arriesgados trabajos de investigación. his work. Which is your opinion? No lo sé, realmente no tengo una respuesta a eso. Voynich, El manuscrito Voynich vuelve a estar de moda tras la datación que de este ha hecho la Universidad de Arizona, según la cual dataría del siglo XV. ¿Cuál es su teoría sobre tan extraño texto? What's your opinion about the strange text of the Voynich manuscript? You see, on the English market, American market, I have a En el mercado tengo un libro titulado La historia miente, y en este trabajo el primer capítulo está dedicado a él. Por lo que sé, hasta ahora nadie ha sido capaz de traducir el manuscrito Voynich. Está bien que la Universidad de Arizona date del siglo XV el manuscrito, pero ¿cuál es su contenido? ¿Qué dice? Nadie lo sabe, al menos que yo sepa. century. That's okay, but what is the content? What is written in there? What are the stories? Nobody knows. To my knowledge, at least. Yeah. What do you think? ¿Qué han supuesto algunos avances tecnológicos como las redes sociales, Google Earth o Internet en general para la divulgación de misterios? Disclosure of mysteries. Of course. I mean, all this modern technology, internet. Por supuesto, estas nuevas tecnologías se expanden por todo el mundo. Millones y millones de personas están utilizando estos sistemas de información, lo que es increíblemente útil. Noticias que ya no pueden ser paradas y que viajan muy rápido, incluso noticias de Erich von Däniken, y es muy útil para todos ellos. Erich von Däniken's discovery, and that's very helpful for all of us. What's your most ¿Cuál es para usted su más desconcertante y actual descubrimiento? You know, in
El gran historiador griego Heródoto escribió hace 2500 años 2 libros sobre Egipto, y en uno de ellos él dijo: muy profundo, debajo de la gran pirámide hay un lago, un mar, y en el mar hay un sarcófago. Los historiadores se rieron en su momento de Heródoto. ¿Qué está diciendo este viejo? ¡Eso es basura! Y ahora los egiptólogos han encontrado el lago bajo la pirámide, y yo estuve allí, estuve en el lago bajo la pirámide, fue fascinante. Ese ha sido el descubrimiento más nuevo. ¿Ha visto alguna vez un ovni? Oh, lo siento, pero no. Allá donde aparece Erich von Däniken, los ovnis huyen. ¿Qué opina sobre Cahuachi, la ciudad abandonada que se encuentra cerca de Nazca? Cahuachi? Cahuachi, conozco el nombre, pero no he estado allí. Otro de los misterios que narra usted en sus primeros trabajos es el del astronauta de Fergana. ¿Aún sigue considerándolo un misterio, a pesar de que investigadores como el francés Didier Leroux o el español Manuel Carballal descubrieron que se trataba de una inventada ilustración del número 1 de la revista rusa Sputnik, publicada en junio de 1967? In June of 1967. Really? I remember the magazine Sputnik has published... Recuerdo la revista Sputnik. Publicó que el astronauta de Fergana era una pintura, pero el experto era un doctor, el profesor Zaitsev. A él le pregunté si la pintura de Fergana era de verdad auténtica y me contestó: es auténtica. Pero no era una fotografía, era una pintura hecha por el propio doctor Zaitsev, aunque él confirmó que existía en realidad. Pero desafortunadamente nunca estuve allí en persona, de modo que nunca pude controlar eso. Así que en cualquier parte de mis libros donde nombre el astronauta de Fergana, siempre lo hice con interrogantes, dejando claro que no sabía si dicho grabado era o no auténtico. Por otro lado, ¿no cree usted que es arriesgado utilizar los textos literales de ciertos libros ancestrales como la Biblia y Mahabharata o el Popol Vuh para razonar algunos misterios, teniendo en cuenta que dichos textos pueden disponer de una interpretación religiosa sesgada o directamente inventada? En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el profeta describe cómo una máquina volante baja del cielo. Describe las ruedas, las alas, el brillo metálico, incluso el ruido que hace la máquina. Este es el informe de un testigo visual en la Biblia, escrito por un hombre llamado Ezequiel. De manera similar, encontramos pistas en antiguos textos de Etiopía, en el libro de Enoc. Enoc fue el 7º patriarca antes del diluvio y describe en primera persona cómo fue abducido a una nave espacial y aprendió la lengua de los extraterrestres, convirtiéndose en el traductor entre extraterrestres y humanos. Aprendió también su escritura. Le dictaron libros científicos sobre astronomía y otros temas. Ahí tenemos otro testigo visual antes del diluvio. En la antigua India tenemos otro testigo visual. Su nombre era Arjuna. Él estuvo allá arriba. En los textos apócrifos, no incluidos en el texto canónico de la Biblia, tenemos el libro de Abraham, donde describe el autor, en primera persona, cómo es llevado por un ángel sobre la tierra, y cuando está arriba mira hacia la tierra y la ve como una pelota, redonda. O en la epopeya sumeria de Gilgamesh se explica cómo Gilgamesh es llevado sobre la tierra también. Así que tenemos muchos informes de testigos visuales de hace miles de años. Muchos de nuestros antepasados fueron abducidos a una nave nodriza, tuvieron la oportunidad de mirar abajo y regresaron a la tierra. So we have many eyewitness reports which are thousands of years old. Several of our forefathers have been taken up to their mother spaceship, and they had the chance to look down. And they
they were brought back to Earth. Mr. Eric, are you aware? ¿Es usted consciente de que sus trabajos han llegado a mucha gente y de la responsabilidad que este hecho supone? Between many people and the responsibility that involves. Well, I have published my books and I stand behind. Bien, he publicado mis libros y me responsabilizo de sus contenidos. Sé de los errores, acepto los errores, pero en la base he encontrado cada vez más y más sólidas indicaciones que apoyan que este planeta fue visitado por extraterrestres y que regresarán. Y respecto a eso, estoy absolutamente seguro de que soy criticado y de que hay mucha gente que opina de manera muy distinta. I know that many people see it completely different. Sometimes when I go to the internet, I read an incredible nonsense and an incredible rubbish about my... A veces, cuando navego por internet, leo increíbles disparates y porquerías sobre mi persona, cosas incluso que nunca he publicado. Así que a veces me derrumbo por esos idiotas, pero la sociedad es así. No puedes esperar que todo el mundo te adore, te bese, te abrace y que la comunidad científica esté feliz. Tienes que aceptar que vas a ser criticado, y es normal, y lo acepto. Very happy. You have to accept that you are criticized, and that's normal, and I accept this. What I don't accept and don't like is all these damned lies. Too many people are telling lies. ¿Hay algo de lo que se arrepienta? No, absolutely nothing. No, absolutamente de nada. Okay. After more than Tras haber escrito más de 30 libros sobre misterios diversos, ¿qué le queda aún por contar? have you still got something to tell? Of course. You see, I never found a Por supuesto, todavía no he encontrado una prueba concluyente sobre las visitas extraterrestres a la Tierra, pero sí muchos indicios, y todos esos indicios juntos hacen una prueba. Pero no hemos encontrado ningún artefacto extraterrestre en este planeta. Nunca he tenido un objeto en mis manos que definitivamente provenga del espacio exterior. Echo de menos una prueba objetiva como esa, por eso es que continúo la búsqueda. Quizás en algún lugar de nuestro planeta, en nuestra órbita, quizás en la Luna, encontraremos una prueba objetiva y concluyente. Por el momento, estoy trabajando en un libro con 1000 imágenes provenientes de todo el mundo, con fotos impactantes. and that's what I'm working on. For the moment, by the way, I'm making a picture book